Buenas, buenas. Hola, mi gente bonita. Hola, hola, hola para todos. Buenas tardes en Latinoamérica y buenas noches aquí en Italia. Bienvenidos todos a nuestro episodio número 30 de Transformando el Caos. Bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tener a un invitado muy especial. Es nuestro episodio número 30 y vamos a tener a un invitado de lujo desde Colombia. Vamos a invitarlo. Hola, Julián. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él es Julián Camilo Rincón Silva. Él es terapeuta, especialista en salud mental y conductas adictivas. También es director del programa internacional Renacer. ¿Cómo estás, Julián? Antonella, es un placer estar contigo, con todas las personas que nos están observando, eh, para poder tener esta experiencia de mutuo aprendizaje y sobre todo llevar este mensaje a las familias que tal vez tengan muchas inquietudes y por falta en ocasiones también de conocer un poco, es que se generan estos espacios. De nuevo te agradezco y a todas las personas ojalá sea muy productivo. Muchas gracias, Antonella. Así es, gracias a ti por tu tiempo. Tú estás en Colombia, ¿cierto? Cuéntanos un poco de ti, Julián. Antonella, pues yo llevo ya 20 años en el tema de conductas adictivas, en prevención, tratamiento, abordaje integral, estructuración de programas terapéuticos, conformación de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, la FLAC, conformación del programa de AITOP de Estados Unidos, que pues es el modelo de comunidad terapéutica más antiguo, más extenso, y con una serie de actividades. Aquí me he desempeñado como director de centros, clínicas de rehabilitación en Colombia, capacitación de equipos terapéuticos y directamente en la intervención con los chicos y las personas que se han encontrado afectados. También hemos encontrado un fuerte trabajo con un programa de orientación familiar internacional de forma gratuita para las familias que tal vez no tienen acceso a la información o no pueden pagar un proceso o una terapia o que no conciben pues cómo ayudar a su familiar. De esta forma hemos abierto pues esta ayuda también y hemos venido haciendo un trabajo mancomunado en otros países de Latinoamérica también. Y pues valga la oportunidad para mencionar, nosotros estamos operando directamente aquí en Colombia y en México también. Ha sido un aliado importantísimo y estamos allí en estos dos países y Ay, permeando pues a algunos excelente, de ambientes. verdad que sí. Yo te sigo por Facebook porque me llegó la información a través de Facebook y bueno, creo que considero que es una labor muy bonita porque también yo que trabajo desde este ámbito con todo relación que tiene que ver con el caos, pienso que este es un tipo de caos que no hay información a cómo gestionar la situación, ¿no? Total, y sobre todo partiendo de un concepto, y si me permites, yo entro en materia con el término de conductas adictivas que a veces se desconoce, ¿no? Pues realmente son adicciones, pero la conducta adictiva es aquel comportamiento que yo como individuo tengo la necesidad imperiosa de repetirlo una y otra vez y se vuelve en un comportamiento compulsivo, ¿cierto? Y a pesar del evidente daño psíquico, físico que genera tanto a nivel personal como al entorno familiar, pues sin embargo lo sigo haciendo. Es mucho más imperiosa la necesidad y el deseo que la sensatez y la razón. A eso se denomina la conducta adictiva. Vienen muchísimas gamas, ¿no? Con el tema de consumo de sustancias psicoactivas que incluye el alcohol, alcohol y drogas. Pero Ujú. existen otro tipo de conductas adictivas como los trastornos de la conducta alimentaria que conocemos como anorexia, bulimia, vigorexia, que ya es el exceso también de la ejercitación de la persona con otra serie de medicamentos o anabólicos para aumentar la masa muscular.
También tenemos la ludopatía o juego patológico, que es la compulsión precisamente por los juegos de azar, y hoy en día está muy proliferado el tema de las apuestas en línea desde la pandemia. Bueno, tenemos aquí mucha tela para cortar. También existen conductas agresivas con tendencias violentas. Existe también, por ejemplo, para algunas personas la necesidad de tomar cosas que no son suyas. Entonces muchos le dicen cleptomanía, robo, pero es algo patológico también la compulsión al sexo, a las compras compulsivas. Bueno, hay una gama que definitivamente ha afectado el famoso tema de la salud mental. Y la salud mental, pues, tiene unos cuidados bien particulares y a veces no somos conscientes de la importancia que tiene que conozcamos un poco más a profundidad estos aspectos y los logremos aterrizar y dar un manejo adecuado. Ok, ok, perfecto. Qué interesante toda la información que nos estás dando, porque cuando inmediatamente nosotros mencionamos la palabra adicciones, se entiende que la mayoría de las veces o sea, lo más famoso es el alcohol y las drogas estupefacientes, las pastillas y todas estas sustancias, ¿no? Pero también es importante lo que tú nos dices, porque también a nivel sexual, a nivel alimenticio, a nivel de juegos y todo esto, es súper importante que las personas tengan en cuenta esta información. Y tiene que ver precisamente con hábitos saludables, con hábitos de vida y precisamente, Antonella, si lo permites, al final de esta maravillosa jornada, las personas que estén participando en la jornada completa, vamos a obsequiarles un par de libros para hacerles llegar en el formato PDF sobre Ah, el poder excelente. de los hábitos, sobre el poder de los hábitos y otro libro muy sorpresa, muy bonito, para que lo puedan tener allí y si les sirva como de apoyo, de información, y van a encontrar allí un material muy valioso también. Excelente. Aquí tenemos a Neidú de Venezuela, a Gladys de Venezuela, Isabel, Carmar, Nancy. Bueno, tenemos conectado a muchas de las personas que nos están viendo. Pero para continuar con el tema, yo quisiera que nos hablaras un poco si estas conductas adictivas tienen una raíz o de dónde vienen, si vienen a raíz de probar la sustancia y le gustó, o de probar el juego y le gustó, o de a dónde viene, ¿no? Pues partimos de la génesis desde lo científico, y es que nosotros, Antonella, somos un híbrido genético de antecesores nuestros llamados papá y mamá. Debido a Ujú. ese cruce genético que somos nosotros, podemos venir con una predisposición también, una predisposición genética al consumo de licor, de tabaco, uso de sustancias psicoactivas, de juego y de estas conductas adictivas. Podemos tener ese ejemplo predominante que puede ser determinante en el caso de que yo inicie un consumo o experimentar alguna otra conducta y que me enganche en ella, como el juego, el tema de las conductas alimentarias, de estos trastornos, el tema del proceso de deshonestidad, la mitomanía y todo aquello que acarrea. También existe algo para que tengamos una claridad de nosotros cuando existe un consumo de sustancias, hablando ya de drogas, que son el alcohol, las sustancias psicoactivas que incluyen pues toda su clasificación, alucinógenos del sistema nervioso central, depresores del sistema nervioso central, estimulantes del sistema nervioso central y las sustancias mixtas que generan efectos combinados. Para hacer un ejemplo así muy a grosso modo, dentro de los estimulantes del sistema nervioso central, el más común que todos conocemos es la cocaína, pero también está la cafeína, ¿cierto? Ujú. Dentro de la gama de los depresores del sistema nervioso central, pues el más popular es el alcohol, el licor, pero también se encuentra la marihuana. Es un tema muy espinoso y que definitivamente desde los científicos se ha comprobado que produce enfermedades mentales, está desarrollando trastornos mentales.
Y eso hoy día en la juventud que está permeada y que ha generado unas derivaciones de este producto, pero es un tema que ya abordaremos, que es bastante complejo. Esos son los depresores, ¿no? Alucinógenos del sistema nervioso central, como el LSD, la sinicilina también. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de alucinógenos y estas sustancias de origen mixto que se vienen ahorita popularizando hoy en día. Por ejemplo, existen las metanfetaminas, metanfetaminas. Está, por ejemplo, aquí en Sudamérica algo muy desarrollado que se llama el 2CB, que es un polvo rosado. Erróneamente le dicen cocaína rosada, sin embargo, o color también le dicen, que genera una serie de sensaciones placenteras de bienestar y precisamente eso es lo que engancha. Todo esto, todo esto que estamos mencionando genera dos aspectos en el organismo. El primero, pues es la tolerancia. La tolerancia es, por ejemplo, la dosis que yo requiero para tener una sensación placentera, de bienestar, de desinhibición. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo con esta cajita. Yo tengo Ok. la necesidad y consumo una pequeña dosis para tener esta sensación, pero a medida que va pasando el tiempo, esta dosis va aumentando. Necesito y siento la necesidad de aumentar para la dosis para tener esa misma experiencia. Entonces quiere decir que con el tiempo ya no va a ser la misma dosis, sino voy a aumentarla constantemente para tener el mismo efecto, ¿sí? A esto se le llama ya dependencia. Cuando ya genera un estado de dependencia, pues se exploran otro tipo de sustancias un poco más duras. Entonces, sí hay puertas de entrada a unas adicciones mucho más fuertes, mucho más grandes, pero ese es como el proceso que se viene ejecutando y que se lleva. Por eso es importante tener una información clara, precisa, muy profesional y que no se acuda solamente a lo que está en Internet. Tiene mucha información importante, pero yo recomendaría algunas páginas oficiales donde encuentras información con base científica, con investigaciones y con pues profesionales muy serios, ¿no? También por allí te escribiré las páginas para que las multipliques con las personas que se encuentran interesadas y allí Perfecto. encuentran información fidedigna, de primera mano y muy confiable. Entonces es esa parte sobre todo de orientación, de educación y de empezar a conocer un poco más de este tema, porque aún sigue siendo, después de tanto tiempo, un tema tabú, un tema algo oculto y con la información un poco restringida. Y la intención es empezar a masificar y ampliar la información real y precisa, ¿no? Para tener herramientas, sobre todo para tener en casa con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestro entorno y ser unos factores de protección. Sí, es así. Yo todavía no entiendo cómo, entendiendo todos los aspectos que nos has dicho, todavía no entiendo cómo todavía este tema puede ser un tema que no se toca, ya que en cualquier familia esto le puede pasar a cualquier tipo de persona, cualquier tipo de estrato social, ¿cierto? Y me parece increíble que no haya una educación sobre el tema, en el sentido de que transformando el caos educa a las personas a nivel emocional, a que la raíz de los problemas muchas veces surgen de la parte emocional. Las conductas adictivas, cuéntanos un poco sobre la parte emocional del adicto. Definitivamente yo comienzo desde la primera exposición que haces. A nivel social, perdón, se han ido permitiendo que pulule todo este proceso, infortunadamente, y son aspectos de orden político, ya de orden, pues no nos vamos a meter en ese tema tan espinoso, No, pero no, es claro, de este orden por de supuesto. manejo, es de este orden de manejo estatal en cuanto a prevención, en cuanto a aspectos que puedan llegar a tener una reducción también del impacto a nivel social. Infortunadamente vemos hoy en día como este tema ha permeado muchas instancias y empiezo desde el ámbito educativo.
desde las escuelas tanto públicas y privadas, de básica primaria, básica secundaria, el college, las universidades. Entonces se ha plagado y se ha permeado y hasta cierto punto se ha ido normalizando, sin criticar, pero de una forma productiva sí. Algunos gobernantes que pretenden legalizar el consumo de sustancias sin que estemos preparados como sociedad para afrontar esta situación, pues es uno de los errores más comunes. Por eso yo quería hacer esta apelación sobre el tema del consumo de la marihuana, por ejemplo. Hay muchos defensores de sus beneficios. Bueno, sí, 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 sí tiene muchas cosas que científicamente también son productivas desde que se ha tratado responsablemente desde la ciencia. Pero infortunadamente el uso recreativo lo que está generando es cualquier cantidad de trastornos mentales y afecciones a la salud mental de las personas. Nosotros como sociedad no estamos preparados para eso. Los países no tienen un sistema de salud en la cual presten esta atención a la salud mental de primera mano de una forma eficaz, eficiente y teniendo en cuenta precisamente al individuo. Es una enfermedad, la adicción es una enfermedad del cerebro como tal Ok. y requiere atención profesional. Usualmente estos procesos son muy costosos por obvias razones. Ujú. Se necesita atención de psiquiatría, neurología, medicina general, enfermería, psicología, terapia ocupacional, trabajo social. Se necesitan especialistas en este tema. Una serie de profesionales que integren un equipo y que se haga un trabajo transdisciplinario muy importante. Ahora, todo esto en el impacto emocional del adicto, que es otra área también importante, no menos importante que la anterior. Y es que finalmente, acá hay una frase que voy a usar para hacer la apertura de esta respuesta. Uno inicia a consumir drogas para sentirse bien y finalmente termina usándolas para no sentirse mal. Entonces partamos de esta frase como el sufrimiento del adicto, ¿no? Entonces vámonos Ujú. a tener un poco de empatía y a sentirnos en el papel de la persona, ese ser humano que sufre, que ha carecido de amor, que tal vez ha sufrido algunas carencias a nivel emocional. Y es importante tener en cuenta que pues, pueden existir traumas, ¿no? Desde la infancia, un duelo no elaborado, una ausencia de un papá, de una mamá, violencia intrafamiliar, violencia verbal, violencia psicológica, carencias en cuanto a necesidades, de estudio, de alimentación, de vivienda, de los aspectos que nos generan la dignidad de las personas, cosas básicas. Y este sufrimiento de las personas que infortunadamente caen en un problema de adicción requiere una atención especial desde la parte no solamente clínica, terapéutica, sino desde el sentir, desde el lado humano, desde comprender que detrás de esa persona también existe un entorno familiar, pero también existe una dinámica y una historia familiar de ese individuo. Y es lo que toca empezar a escudriñar. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué fue el detonante para que Exacto. buscara refugio, alivio, que buscara el anestesiar de pronto algún dolor? Entonces, es muy complejo y va mucho más allá de simplemente la estigmatización frente a la persona que consume sustancias, frente al adicto. Entonces, no le brindamos amor, sino le brindamos desprecio. No le brindamos un proceso y un tratamiento divino, sino le brindamos es castigo. Y consideramos que así no tiene que ser, debe ser lo contrario, con comprensión, con amor, con responsabilidad, pero brindando alternativas viables y que sean totalmente confiables. Excelente, Julián. Háblanos un poco, porque sabes que antes de realizar el live, yo puse en mi cuenta una cajita de preguntas para todas las personas que tengan algún tipo de preguntas sobre este tema. La mayoría de las personas que me escribieron son padres, madres de hijos, mayormente con problemas de droga, que tienen estas conductas adictivas, y la mayoría de las veces es el alcohol y las drogas en general, ¿no? Sí, sí. Para la familia es sumamente difícil el aceptar, porque yo digo que toda situación, para poder a avanzar a la solución del caos es el aceptar. Y yo digo que ese es
algo muy difícil para las familias, el aceptar que su hijo, hija o familiar sea un adicto, ¿no? Ok, sí, sin embargo, Antonella, allí hay una injerencia también desde el rol de la familia en todo el proceso de pautas de crianza, en el acompañamiento, en el ejemplo, en la escucha activa, en no juzgar, sino en el comprender también que se puede llegar a generar en algo caótico, hablando de caos, ¿no? En una ola Sí. de nieve bien fuerte que no tiene retorno alguno. Por eso la importancia de que la familia conserve primero que todo la calma, no tome decisiones precipitadas y observe sobre todo la importancia de los límites y normas. Si tienen un familiar que está en un consumo de sustancias, lo indicado es poderse sentar a escuchar sin juzgar, pero sí con unos límites muy claros y ofrecer la alternativa de una ayuda. Puede ser dependiendo del grado de intoxicación de la persona, dependiendo del tiempo de adicción, dependiendo de las sustancias. Esto depende de muchas cosas, alternativas de tratamiento. Por ejemplo, si es una persona productiva que está en un consumo aparentemente regulado y que no se ha afectado tanto, que aún está en la capacidad de ser responsable, de ser productivo, pues Ujú. podría acceder a un tipo de programa ambulatorio externo. Puede ser presencial, online, como sea, pero que sea guiado por un equipo también y que lo puedan acompañar mediante estas vivencias. Ya si la compulsión y el grado de adicción es mucho más fuerte, obviamente requerirá un programa de internamiento, preferiblemente voluntario, que la persona sea consciente. Es difícil, pero se puede hacer un proceso previo de concientización y de Bueno, sensibilización, porque voy a ahorita te decir, voy a leer todas las yo me cosas que acuerdo. me han llegado porque de verdad que es fuerte, porque ahí, bueno, te lo voy a ir leyendo porque de verdad que para ir contestando un poco de todo lo que me dijeron, ¿ok? Pero una de las cosas que me dijeron es esa, que la persona cuando no quiere hacer el tratamiento, ¿no? Cuando él, él o ella sí acepta que está enfermo, más hacer el tratamiento o el internarse no lo quiere, ¿no? Sí, no está contemplado dentro de las posibilidades el internarse ¿Cómo un tiempo, ¿no? actúa la familia en este caso? En este caso ¿Qué se aplica algo actitud? que se llama el amor responsable, y el amor responsable es el establecer unos límites muy claros. Por ejemplo, Antonella, vamos a hablar que en el ejemplo que fuera esto en esta situación. Entonces, Antonella, nosotros a ti te amamos, somos tu familia. Bueno, uno empieza con todo este contexto afectivo de la familia que es real. Rechazamos profundamente esta conducta negativa que vienes presentando porque te está haciendo daño, nos estás haciendo daño a nosotros. Y máxime si la persona tenía otras responsabilidades como hijos, las oportunidades que haya dejado pasar, entonces se puede llegar a sensibilizar por esta parte, decir, pues la única alternativa que tienes es acceder a esta ayuda profesional para que continúes con el apoyo de nosotros como familia. No es chantaje, no es manipulación, pero sí es dejar las cosas muy claras, porque es necesario. Si es menor de edad, podría incluso contemplarse, dependiendo de la legislación en cada país, un programa tal vez involuntario, porque es menor de edad y se está protegiendo su derecho a la vida, su derecho a la salud, y estamos hablando de derechos fundamentales universales. Y el derecho que tiene la familia también. Entonces estamos hablando de derechos y deberes. Si es un adolescente, ya si es un adulto, si es un mayor de edad, la legislación, por lo menos en mi país, prohíbe, es ilegal que sea involuntario. Sin embargo, existen este tipo de procesos donde van y los toman, los esposan, se los llevan obligados, como si Wow. fuese una especie de secuestro. Es muy fuerte. Sí, sí. Y consideramos que esto lo que va a aumentar es en la persona el resentimiento, no va a Ok. tener una concientización. Y erróneamente algunas personas creen que los procesos involuntarios
sirven, funcionan y que el método es el correcto, comprendiéndolo desde el lado humano, desde la concepción de la familia y la preocupación que tiene. ¿Por qué la preocupación? Exacto. Porque tal vez ya en un grado de adicción, de compulsión, su hijo puede llegar a delinquir, puede llegar a hacerle daño a otra persona, se puede hacer daño, puede llegar a que lo dejen mal herido, a herir a alguien, llegar a una cárcel por algún delito, ¿sí? Entonces tenemos que ser Ok. muy claros a nivel social de esos aspectos. Desde esa óptica, sí sería interesante observar de qué manera estos procesos involuntarios están estructurados. Si es un proceso estructurado con un equipo de profesionales, con una ayuda permanente a la familia, donde haya comunicación, donde la familia se involucre, donde las condiciones de dignidad de la persona son completamente diferentes, el buen trato, que tengan su buena alimentación. Obviamente deben haber normas, debe haber disciplina, pero sin maltrato. Una cosa es disciplina y otra cosa es maltrato. Si existe esa gran diferencia, sería importante como empezar a reglamentar. Infortunadamente no está reglamentado, no hay nada estructurado a Ok. nivel involuntario. Todo se da para que se concientice la persona y por su voluntad acceda a un tratamiento. Aquí nos dicen que cómo se hace cuando la persona está descontrolada y no sigue esas normas que tú nos hablas. Usualmente hay un paso que se llama tomar acciones legales, ¿no? Por ejemplo, en la familia. Entonces yo coloco a mi familiar, llámese hermano, primo, hijo, una acción legal para protegernos en casa, para que esta persona tenga una restricción y no pueda acercarse a la casa, no se nos pueda acercar a nosotros. Aquí se le llama caución o medida cautelar, ¿no? Para que Ok. no llegue a hacer daño, para que no llegue a hacer daño. Y en caso de que esté cerca que llegue, pues uno simplemente llama a las autoridades y eso también lo va a hacer reaccionar en un momento determinado. Ok, perfecto, Julián. Sabes que yo me aboco en este live más que todo a la familia, porque de ese tema no hay mucho, ¿no? De que cómo la familia reacciona, qué actitudes se debe de tomar. La mayoría de los mensajes que me han llegado ha sido de familias que no saben cómo actuar, qué actitud deben de tomar, ¿no? A estas familias les vamos a hacer llegar a través tuyo el segundo librito que es la guía para las familias. En esta guía para las familias van a encontrar aspectos de eh, toda la complejidad del fenómeno de las conductas adictivas que incluye también cómo gestionar este tipo de acciones e incluye la importancia de las normas y límites, el establecimiento de los mismos, cómo interactuar con la persona que tiene problemas de adicción. Hay un capítulo de allí que dice convivir con un adicto. Y en el convivir con Ok, un adicto está todos los padecimientos de la familia y ampliando un poquito, pues el padecimiento es la angustia, el sufrimiento, el dolor, el esperar que la persona se encuentre bien, el no saber si ha comido, si se ha mojado, si lo han golpeado, si está bien. Entonces todo este proceso de angustia emocional a la familia la pone en jaque. Entonces la persona ok. no es consciente de que no solamente es él el que está en este proceso de autodestrucción, sino que comienza a permear al resto, a sus padres, a sus primos, a sus tíos, a sus abuelitos, a toda la familia la pone en jaque y a nivel emocional es un desgaste. Pero la familia también puede frente a eso tomar decisiones, empezar también a buscar un apoyo terapéutico, empezar a buscar una ayuda y aliviar un poco como la carga. No es despejarla, pero sí aliviar un poco más y saber cómo afrontar la situación con mi familiar adicto. Ese es el tema más peludo que existe. Excelente. ¿Y tú recomiendas entonces que la familia que esté con la persona haga también su terapia, ¿cierto? Es necesario que exista algún apoyo en un programa de orientación familiar, en una terapia familiar. Es importantísimo para que la familia se logre Exacto. contextualizar y a través de los profesionales que la orienten, pues puedan llegar a aterrizar unas ideas y sepan cómo afrontar esta situación con su familiar adicto, pero también que se ayuden a sí mismos a soltar
a sanar y a perdonarse, ¿no? Porque aquí estos aspectos emocionales juegan un papel importante. Sí, mucho, mucho, mucho. Ya se nos está acabando casi el tiempo, pero te tengo una ronda de preguntas que me han hecho. Me han hecho varias, pero bueno, elegí unas cuantas para que me las contestes aquí. Una es cómo manejar la culpa. Me escribió una mamá que siente culpa hacia su hijo que cae en las drogas, y bueno, y siente que lo sobreprotege mucho. De un momento a otro siente rabia, porque más que todo transformando el caos se encarga en la parte emocional. Entonces ella me explica que siente rabia, que siente frustración, todo eso es lo que me dices en este momento, pero que cómo se maneja la culpa, porque de repente ella siente que se lo debe de dar todo, ¿me entiendes? Pero no sabe si es manipulación o qué hacer, ¿entiendes? En este caso. Yo le diría con mucho cariño y con mucho respeto que necesita ayuda profesional urgente. Primero, la culpa no existe en este tema de las conductas adictivas. Hay ¿Quién necesita corresponsabilidad. la ayuda? La persona Los que... dos, Ah, los ok, dos, ok. la mamá y el hijo. La mamá y el hijo por aparte, por separado, para que no Ah, ok. existan allí visos de manipulación. Entonces le diría, bueno, en medio de la ayuda profesional que refiera, la culpa no existe, existe es una corresponsabilidad. Porque uno tiene ese sentimiento de culpa? ¿Sí? Porque no estableció los límites oportunamente en ese proceso de crianza, porque fue Ok. sobreprotector, porque fue un padre tal vez permisivo, un padre que en medio de las carencias que uno tuvo como persona, ya cuando es padre, comete el error de quererle dar a sus hijos lo que uno no tuvo, de lo que uno careció y que no les haga falta absolutamente nada. Dice un autor muy importante en la psicología, que a veces en el proceso de crianza los hijos deben tener un poquito de frío, pasar por Ujú. un poquito de hambre, ¿sí? Y tener un poquitico de expectativas allí. Esto genera el valor finalmente hacia lo más importante que tenemos como individuos, que es la familia. El valor frente a las pequeñas cosas cotidianas, como la comida caliente servida en casa, mi cama, tener un techo seguro, tener unas personas que me aman, que me cuidan, que sé que están allí preocupadas y que me van a apoyar en cualquier necesidad que tenga. Pero también se da este sentimiento de culpa precisamente por ese amor desbordado que existe. Y en ese amor desbordado sucede un fenómeno, y es que andamos así enceguecidos. Y únicamente amor, Ujú. amor, lo que tú me pidas, lo que tú quieras, qué necesitas, cuánto necesitas. Y nos llegamos a convertir en los famosos padres proveedores o cajeros automáticos. Ese es un perfil, ¿no? El perfil del cajero automático. Todo el dinero, 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 proveedor. Quiero estas zapatillas, quiero esto. Y hay que tener en cuenta también algo importantísimo que te quería comentar y para dejarlo claro. Ujú. ¿Cuántos años tiene esta persona? Si es un menor de edad, se puede ir normatizando con los límites. Si ya es un Ujú. adulto, los límites le van a servir para que él mismo empiece a empoderarse de su propia existencia, a tomar las riendas de su vida y a empezar a generar algo que se llama un proyecto de vida. Si yo no tengo un proyecto de vida siendo adulto, entonces no le estoy apuntando a nada. Y cuando yo tengo esa carencia existencial, esa carencia en cuanto a metas, pues mi vida va a ser caóticamente un infierno y se me van a pasar los años sumergido en una adicción. Mira, en el transcurso de estos 20 años hemos atendido por allí a muchas personas que iniciaron su consumo de drogas adolescentes. Llegaron a la Mm. adultez consumiendo sustancias. Los conocimos ya siendo unos señores consumiendo sustancias. Incluso hasta hace poco vimos dos, ya siendo unos adultos mayores,
y siguen siendo consumidores de sustancias. Y llegaron a esta Wow. instancia de su vida después de los 60 años, solos, enfermos, enfermos físicamente, consecuencia de, siguen con la compulsión de su adicción, pero finalmente encontraron algo que no se imaginaron que iba a ocurrir, el desprecio de la familia. Ya, ya, Exacto. 50 años, más de 50 años soportando y tolerando unas conductas inadecuadas, no tiene sentido. Y ese es el tema. Y la Nuestras familia mamás, se cansa, ¿no? menos las mamás, y no las juzgamos, las mamás tienen un amor desbordado. Yo creo que a ti te pasa también. Nuestras mamás, tengamos la edad que tengamos siempre, nos van a dar un consejo, nos van a dar un pequeño regaño, nos van a decir cómo invertir de pronto, cómo Sí, ordenar las finanzas. Y si estamos en es su casa, así, nos sometemos a sus reglas y a sus normas. claro. Es así. Entonces es algo que tiene que ver con valores y principios. En este momento que me hablas de eso, hay un mito que no sé, que quiero que según tu experiencia tú lo desmitifiques, ¿no? Es cierto que el adicto toca fondo y en ese momento es cuando hay ese cambio de conciencia o como tú lo expresarías. Yo cambiaría el término tocar fondos si aplica. Nosotros le decimos en el momento en que hace clic con la realidad. Eso es tocar fondo. Ok. Y todos tenemos un fondo diferente. Todos manejamos un fondo diferente. Hay personas que infortunadamente llegan a un estado de habitancia en calle, llegan a la calle sin importarles nada, a sufrir el rigor de las noches, a dormir en el suelo, en el cemento, a sufrir tal vez el maltrato por allí de algunas personas, a comer de la basura, a mendigar, a perder su juicio a tal punto de que no le importa su dignidad, sin bañarse, sin comer, a tener una serie de restricciones que finalmente en su dignidad como ser humano son totalmente pues arbitrarias, no debería ser así. Sin embargo, es lo que le está escogiendo, es su decisión. Hay otras personas que no Mm, necesariamente llegan a tocar ese fondo. Para algunos chicos, especialmente adolescentes, uno de sus fondos es el campanazo de alerta cuando las cosas comienzan a ir mal académicamente, con malas calificaciones, con su conducta irregular. Entonces, es un campanazo de alerta que se puede considerar un fondo. Entonces, he hablado de dos extremos, de los que están iniciando y de los que ya están compulsivamente claro, claro. llevados. Sí, Y sí, en este porque este intervalo, live lo va a ver todo tipo de personas. y en Exacto. este intervalo entre los que están iniciando y los que ya definitivamente tomaron este rumbo de sus vidas, que lo pueden reversar, se puede reversar hasta cierto punto. Ya si existe algún daño a nivel mental, pues se puede llegar a controlar. Yo recuerdo es que es una enfermedad que es como la diabetes. Si yo te digo, Sí, pero no te dijiste comas los algo chocolates, que me llamó mucho la atención de que si la adicción es un tipo de enfermedad, pero después vienes y me dices que ese es lo que él quiso, ¿no? Lo que él tomó la decisión. Entonces, se deja en la calle, se deja que coma de la basura y toque ese fondo como familia o no. Cuéntanos un poco de eso. es muy, es muy difícil porque en ese momento están en un estado de enajenamiento total y Ok, están en su mundo y son felices en su mundo y ocasionalmente sacarlos abruptamente de su mundo no va a servir, no va a funcionar. ok. Perdón que me dio un pequeño ataque de tos. Algunas Tranquilo. personas, algunas personas necesitan tener, precisamente esos son los fondos. Ya cuando la persona realmente se ve cansada, se derrota la enfermedad, ya puede acceder a un programa. Por eso te decía que hay un intervalo de personas. Te hablé de los que están iniciando y de los que ya están muy fuertes en su propio fondo. Pero el fondo puede llegar a ser, por ejemplo, el terminar una relación afectiva. Para algunos el fondo es que
voy a ser papá, voy a ser mamá. Otro de Ok. los fondos desarrolló una enfermedad, algo en los pulmones, gastrointestinal, en mi piel, entonces, en los dientes, entonces ya eso como que me hace sacudir y me hace reaccionar. Cuando observo realmente las lágrimas de mi mamá, de mi familia, el dolor y el sufrimiento, y yo reacciono frente a eso y accedo a un programa, ese es el fondo que tuve que tocar. Para otros es perder su trabajo, perder el semestre en la universidad, perder el año en la colegiatura. Son Ok. distintos fondos. Ok, ok, Por perfecto. eso el tema de Quedó tocar claro, fondo es gracias. importante. A ver, Yo te Julián, diría, ese tema de tocar fondo nos da para otro programa. imagínate, sí. A ver, voy con la última pregunta que nos llega por aquí, que nos dice, esta vez es de un papá que dice que sabe que su hijo consume, ya lo a- aceptó, pero es como el cajero automático. Él sabe que puede ser para comprar droga, pero él se escuda diciendo en el mensaje de que yo prefiero darle y que no vaya y robe. ¿Qué opinas tú de eso? No, a eso se Para llama mí también ser yo digo un que no, pero tú eres síntoma. el especialista, ¿no? Desde mi labor se llama, este señor es una conducta errónea y se llamaría, usted señor padre de familia se está convirtiendo en uno de los principales síntomas mantenedores de la destrucción de su hijo. Se debe cortar. Necesita comida, cómprele la comida. Necesita Ajá. suero, cómpresela usted. No le dé dinero en efectivo. Es el peor error que está cometiendo. No, Sí, no es porque debido. lo que se expresa es que si yo no le doy, entonces va a delinquir para consumir. Eso es manipulación. Mira, la persona que está habituada a que todos se lo den, al momento de ir a enfrentar algo no lo va a hacer, no va a ir a atracar, no va a ir a robar, no lo va a hacer por vergüenza y porque está en su pequeña zona de confort, de deshonestidad. Entonces, mientras eso no se desestructure, no va a haber Ok, ningún cambio. perfecto, perfecto. Bueno, ya para finalizar, de verdad que estoy muy contenta de haberte tenido aquí, Julián. De verdad que te quiero dar las gracias. Pero para finalizar, quiero que me respondas la pregunta del podcast, que es para ti, ¿qué es el caos y cómo lo transformarías? Bueno, yo defino el caos de dos aspectos. El caos externo a nivel social que estamos viviendo y el caos interno que es producto de esto, ¿sí? O al revés, Exacto. el caos interno va a tener injerencia en este caos externo. A mí se me significa la palabra caos algo que no encaja, algo que no está bien, algo que no está funcionando, algo que no Ok, está siendo productivo realmente, que no tiene un impacto y un beneficio. Y pues básicamente yo diría que eh, podemos generar el caos a través de nuestro pensamiento y que va a redundar en nuestra conducta. Hay algo en esto, Antonella, que es nuestra coherencia. ¿Qué es la coherencia? Mis acciones tienen un equilibrio con, mis acciones tienen un equilibrio con mi pensamiento y con mi palabra. Y viceversa, el orden de los factores aquí mantiene el resultado. Están en un equilibrio. Mi edad ujú, emocional es equilibrada con mi edad cronológica, quiere decir madurez y sensatez. Cuando yo mantengo esto, el caos va a disminuir. Si esto está despelotado, desubicado, va a generar caos. Eso es como el concepto que tendría frente a esta parte. ok, perfecto, Julián. ¿Algún mensaje Pero ¿cómo final para la transformarlo? familia? Ah, sí, 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 cierto, ¿Cómo cierto. ¿Cómo transformarlo? transformar ese caos? Nosotros hablamos en nuestro programa internacional de Renacer de un proceso de transformación personal. Transformar es resignificar. Ujú, Transformar es observar de qué forma yo puedo aportar para cambiar algo. Entonces la invitación es ustedes allá en casa, señores padres de familia, cómo pueden
disponerse para ayudar a cambiar este fenómeno caótico de las adicciones, de todas las conductas adictivas. Pueden hacer mucho. Lo primero es busquen ayuda profesional y léanse los libros que vamos a dejar aquí con Antonella también para que puedan tener una claridad y ojalá podamos tener más adelante otro programa, te voy a invitar también al Por nuestro supuesto, para que claro, claro, ampliemos, para por que supuesto ampliemos la que sí. información y lleguemos a más gente impactándola con buena información. Así es, Julián, así es. Cuéntanos tú nos dijiste al principio que también veían en el centro, veían de manera online, ¿cierto? Si nosotros hacemos Cuéntanos atenciones dónde las personas virtuales, pueden buscarte. me pueden buscar por acá en Instagram en @Julián Rincón-consultor. Por aquí lo vamos a dejar también. Y en Facebook como Julián Rincón, especialista en conductas adictivas. Allí nos encuentran también. Esas son las redes sociales. Y en nuestro WhatsApp más 57 301 342 7562, también por allí nos pueden escribir directamente, contesto yo en esta línea. Tenemos otras tres líneas, dos en México y dos en Colombia, y por allí les respondemos con mucho gusto. A la línea que les mencioné, Ok, el 301 342 7562, la contesto directamente yo. Cualquier cosa que requieran, nos escriben, nos contactan, nos buscan, y con mucho gusto estamos para orientarles. perfecto, Julián. Muchísimas gracias, de verdad. Antonella, a ti muchas gracias por la invitación, a todas las personas que se conectaron en Europa, aquí en Latinoamérica también. Un abrazo y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto estamos a disposición. Gracias, gracias. Bueno, gracias a Julián que lo tuvimos aquí en Transformando el Caos. Gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les mando un abrazo lleno de amor y de bendiciones para todos. Chao.